Gloria a Dios, bendecimos a nuestros hermanos que ven este mensaje, y vamos a ver el tema de la imitación, y vamos a ver dos versículos ahí en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Este versículo nos enseña lo que el pueblo de Dios, después de mucho tiempo de tener jueces y profetas, pues vemos cómo este pueblo cae en un error, y Dios quiere que nosotros vayamos superando lo que va pasando en nuestra vida. Vamos a ver este versículo. Nos dice el Señor ahí en Samuel, primer libro de Samuel 8:5, y le dijeron: he aquí, has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora rey, que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y en el versículo 20 de este mismo capítulo nos dice el Señor: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Dios nos enseña que a través de la historia, de la palabra de Dios, el Señor Dios ha querido apartar a un pueblo. Dios ha querido apartar a una persona, a una familia, a un pueblo, a una colonia, a una nación, para que en esta se glorifique el Señor, compartiendo nuestro Dios con esta persona, con este pueblo, con esta familia o con esta nación, las bendiciones que Dios tiene. Por lo tanto, el Señor Dios instituyó una nación a Israel, la apartó, le fue bendiciendo, le fue construyendo de tal forma que no se fijara en su derredor, no se fijara en los demás. Pero este pueblo lo primero que hace es fijarse en los demás. Esperemos que usted, yo y aquellos que nos escuchan pongamos nuestros ojos allá en Cristo, pongamos nuestros ojos aquí en su palabra y no pongamos nuestros ojos en las personas. Las personas son seres humanos como usted y como yo, con carencias, con debilidades. Y luego en las debilidades que ellas tienen, nosotros queremos imitarles. ¿Por qué si él se cae? ¿Por qué yo no? ¿Por qué si a él le va mal? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué si él falla? ¿Por qué yo no? ¿Por qué si él no viene al servicio? ¿Por qué yo sí tengo que ser constante? Y ponemos nuestros ojos en las cosas del mundo. Esta nación venía de otra nación. Pero había una diferencia. Esta nación la había apartado Dios. De la nación de donde venía, era una nación que era manejada de una manera diferente. Y lo vamos a ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 7 de Éxodo, versículo 11. Dice nuestro Dios: entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Este pueblo dice que el Faraón, el rey de Egipto, llamó a sus encantadores, llamó a sus hechiceros, e hicieron lo mismo. ¿A qué se refiere? Cuando el Señor Dios mandó a sacar a su pueblo, a su nación de Egipto, Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que ponga ahí su vara. Aarón pone su vara, la vara se convierte en culebra. Y dice que los hechiceros hicieron lo mismo, buscando imitar los milagros que Dios hace a través de Aarón. Entonces era una nación que dependía de hechiceros, una nación que dependía de encantadores, una nación que dependía de adivinos
y demás. Dios la saca de ahí porque una nación que busca de Dios debe de depender de Dios. Su confianza, lo que Él haga, propósito, recursos que busque, los debe de buscar de Dios. Cuando esta persona aprende a confiar en Dios, el Señor Dios se encarga de proveer para su vida lo que haga falta, ya sea alimento, ya sea salud o sanidad, o ya sea tranquilidad. El Señor Dios dice en otro versículo: yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor Dios no quiere que andes angustiado en la vida. El Señor Dios quiere que estés bien. Entonces, esta nación sale de ahí, se dio cuenta, tanto Moisés como los ancianos de Israel se dieron cuenta de cómo salió el pueblo de Israel, se dieron cuenta de los milagros que hizo Dios, se dieron cuenta de la imitación que trató de hacer el rey de Egipto, dependiendo de sus sabios, encantadores y hechiceros. Entonces, si salimos de ahí, nosotros, usted y yo, ¿por qué tenemos que regresar y volver a practicar en nuestra vida cosas que como cristianos debemos de dejar más claro? Hermano, cuando nosotros no éramos cristianos, a lo mejor visitábamos a aquellas personas, date una limpia con un huevo. Y sí, y agarrábamos y rompían el huevo. Ir aquí se ve lo que tenías de malo. A veces íbamos con el brujo y damos una limpia. Hay otras cosas como hierbas y otras cosas como es no recuerdo ahorita el nombre, pero alumbre se llama. Es una piedra, una especie de piedra, y luego se pone en la alumbre, se calienta y toma una forma, la que sea. Y decimos, ahí está el mal que traías. Nosotros como hijos de Dios, nuestra salud y todo lo que necesitamos debe depender de Dios. Nuestros triunfos o éxitos deben de depender de Dios y no de nuestros recursos. Había sabios. Este hombre, en el caso del rey de Egipto, el faraón, quería un triunfo. Y este triunfo dijo, bueno, yo puedo hacer eso. Y lo voy a hacer a través de mis hechiceros. Esto lo vio el pueblo de Dios. Vio lo que pasó. Vio lo que pasó de la sangre en el río. Vio la plaga de piojos. Vio otras plagas. Vemos lo que Dios hizo. Lo vio el pueblo de Dios. Pero viéndolo, no lo consideró como debería de ser. Entonces, por eso, en el primer libro de Samuel, en donde estamos, en el capítulo 8, versículo 5, dice, y le dijeron a Samuel, he aquí tú has envejecido. ¿No notan algo, hermanos? El tiempo pasa. Hace unos años, pues yo me veía bien, pero ahora ya no, ¿verdad? Y que el tiempo pasa. Y dice, y ellos se dan cuenta, estos que vienen a Samuel son ancianos también, pero ancianos no se refieren solamente a la edad, sino ancianos en el conocimiento de Dios. Y vienen y le dicen a Samuel, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos. Entonces es bien importante, les decía, la imitación. Samuel amaba a Dios. Samuel buscaba de Dios. Él les enseñó a sus hijos, pero sus hijos no buscaron imitar a Samuel. Sus hijos imitaron otra cosa. Y es importante, por eso es bien importante sembrar la palabra de nuestro Dios, los consejos de Dios y lo que nosotros enseñamos que quede bien arraigado dentro de la persona, para que ese principio no sea arrancado en cualquier momento.
sino sea un principio bien arraigado con raíces profundas. Porque vemos que este pueblo llega, ya había visto el problema de la nación de donde habían salido, y llega a este versículo y nos dice que querían imitar a las otras naciones. Tus hijos, dice, tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como lo tienen todas las naciones. Ahora la nación se quería parecer a las otras naciones. Hermanos, nosotros no somos igual que todas las naciones. La iglesia esta no es igual que todas las iglesias. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha apartado para algo especial. No somos igual que todas las iglesias. Nuestro matrimonio no es igual que todos los matrimonios. La mujer no es igual que todas las mujeres de los demás. Debe de ser una persona especial. Dios nos enseña en Pedro y nos dice que Él nos rescató, nos compró y nos hizo una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que vayamos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. No somos igual que todos, pero este versículo, si lo tenemos aquí en la pantalla, nos dice el Señor que los ancianos vinieron a Samuel y le dijeron: tú ya estás viejo, tus hijos no andan en tus caminos, por lo tanto constitúyenos un rey que nos gobierne. Ya que nos gobierne, Él hará lo demás. Dice, pero que nos gobierne, constitúyenos un rey, para que seamos como todas las naciones. Hermanos, delante de Dios, yo creo que usted y yo no podemos ser como las demás iglesias. No porque las demás estén mal. Vamos a ver cómo al Señor Dios le está placiendo. Vamos a ser como Dios quiere, no como los demás quieren. ¿Sí me explico, hermanos? Dios nos enseña en este versículo, si rescató a esta nación, es porque la quería hacer especial. Pero esta nación se estaba rebelando no en contra de Samuel, sino en contra de Dios. Esta nación vio que las demás naciones tenían rey, las demás naciones tenían ídolos, las demás naciones eran idólatras, y esta nación tenía a un Dios que amaba a la nación, un Dios que veía por ella, un Dios omnipotente, un Dios con una omnisciencia que donde estuviera la nación, ahí estaba. Y resulta que cuando tenemos un rey humano, este rey está limitado, no puede pelear por nosotros. Cuando se pelea se le van todos encima. Y vemos cómo esta nación pide rey, y dice el versículo en el que estamos, en el 5, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos. Cuando le dicen has envejecido es porque si alguien podía sacarlos adelante a aquella nación o a aquel pueblo, era Samuel. Pero Samuel estaba revestido, ungido por Dios. Cuando se pone un rey, como hoy en día nosotros en nuestro sistema le ponemos que es un sistema bueno, no es burocracia, sino es un estado, una forma de democracia en donde nosotros elegimos. Pero sabe que la elección que hacemos a veces está influida por malos pensamientos, por malos deseos, por malos sentimientos, por malas pasiones o por bajas pasiones. Entonces cuando ellos dicen elígenos un rey, o ponnos un rey, o institúyenos un rey, están hablando del género humano. Cuando usted y yo, hermanos, hasta este día estamos dependiendo de nuestro rey.
de Dios. No estamos dependiendo del mundo, estamos dependiendo de Dios. Entonces vemos cómo salen de una nación que practicó malas cosas, vienen jalando eso, vienen con esa costumbre y en este versículo lo practican. Versículo 20 de este mismo capítulo nos enseña nuestro Dios, primer libro de Samuel 8, versículo 20. Dice: y nosotros seremos también como todas las naciones. Hermano, le gustaría ser, hoy en día hablamos de ejemplos, y a veces yo he oído varios ejemplos. Unos de ellos es que en Colombia, es que en Venezuela, es que en El Salvador ha habido avivamientos, y nosotros buscamos imitar esos países. ¿Sabe por qué hay avivamientos? Porque hay necesidades, pero se suple la necesidad y regresa uno a lo mismo. Y nosotros vamos a buscar a Dios no con tristeza ni por necesidad. Dios bendice, dice, al dador alegre. Yo busco a Dios no porque me falte de comer. Busco a Dios no porque no tenga trabajo. Busco a Dios no porque esté yo viejo. Busco a Dios no porque tenga algún enfermo. Busco a Dios porque es mi necesidad diaria estar con Él. Jesús no iba con Dios porque tuviera problemas. Jesús buscaba a Dios todos los días temprano porque le amaba. Ese debe de ser el propósito. Cuando sabemos cuál es el propósito, vamos a saber con qué contamos, buscar lo que necesitamos para poder alcanzar el propósito que Dios quiere. Entonces esta nación perdió la dirección. ¿Cuál era la dirección? Dios habla de la imitación, y esta nación quería imitar a las otras naciones. ¿Cómo? Teniendo un rey. Y en el versículo que estamos en el 20, busca imitar a las otras naciones y nos dice: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y él saldrá delante de nosotros, y él hará nuestras guerras. ¿Quién va delante de nosotros ahora? ¿Va nuestro gobernante? No más que ya me confundieron, ya no sé a quién mandaría delante de mí. ¿Mandaría a mi presidente de la colonia delante de mí para que me bendiga? ¿Para que pelee mis problemas? ¿Para que se pelee por ahí porque no tengo agua? ¿Para que se pelee por ahí porque no me han puesto la banqueta, porque el drenaje no sirve? ¿Para eso lo mandaría? ¿O iría con mi presidente municipal y le diría: oiga, señor, vine con una pancarta, no tengo agua, ¿qué va a hacer por mí? Mándeme una pipa. O me iría al gobernador de plano del Estado de México y le diría: oiga, señor, en mi municipio no hace falta muchas cosas. O iría más allá. Dios dice que vayamos a Él. Venid a mí. San Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. No imiten a las demás naciones. No imiten a los demás. Ustedes tienen alguien que les ama. Ustedes tienen alguien que sí les va a suplir sus necesidades. Venid a mí, porque cuando estéis cargados, cuando estéis trabajados, venid a mí y yo los haré descansar, o hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos un Dios que nos entiende, un Dios que nos conoce, un Dios que quiere suplir a nuestras necesidades, pero no tenemos que imitar a los demás. Hoy en día alguien va y se atraviesa en la calle y bloquea, está imitando a otro, y viene otro y lo imita. Usted no, usted vaya, imite al Señor Jesús, imite algo bueno, póngase en oración. Vamos a imitar al Señor Jesús. Nos ponemos en oración y le vamos a poner ahí una cartulina. Le vamos a poner: diablo, aquí
no vas a pasar. Aquí no entras. Aquí no hay lugar para ti. Estoy imitando al Señor Jesús. Estoy imitando a sus apóstoles. Estoy imitando algo bueno. Pero esta nación dice que quería parecerse a las demás naciones. Seremos como las otras naciones, con un rey y él peleará por nosotros. Quiero decirles que ni mi presidente municipal, ni el de la colonia, ni el gobernador se va a pelear por mí. Todo lo contrario, me va a decir, ¿sabes qué? Ganaste 100, dame 10. Él me va a empezar a pedir mis ingresos. Me va a empezar a pedir los intereses de lo que yo tengo. Entonces Dios dice que no busquemos imitar, eso es malo, pero alguien nos ha engañado. Y esto lo vamos a ver en Génesis, rápidamente en el libro de Génesis, y vamos a buscar en el capítulo 3, versículo 5. Génesis 3, 5, y vamos a ver lo que Dios nos dice. En este pasaje dice, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense, el diablo enseñándole al género humano, a la humanidad, que podía imitar a Dios. Seréis como Dios, lo vas a poder imitar, sabiendo el bien y el mal. Pero vemos que el hombre no tiene esa capacidad. El hombre no pudo imitar. Alguien lo engañó, que podía ser como Dios. Y allí en el capítulo 6, de ahí mismo de Génesis, capítulo 6 de Génesis, versículo 6, nos dice el Señor Dios en este versículo: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Resulta que el hombre, según él, pues ahora ya tenía el conocimiento del bien y del mal. ¿Quería imitar a quién? Cuando nosotros conocemos y nos hacemos sabios, no es malo. Está bien que aprendamos y que seamos mejores cada día. Imitar a la otra persona, no, a menos que esta persona sea una persona sencilla. A menos que esta persona, como nos dice en Hebreos, el pasaje que leímos. Pero es que esta gente empezó, ya tenía el conocimiento del bien y del mal, pero no pudo hacer lo bueno. Y nos dice el Señor que empezó a hacer lo malo. Tanto así que le causó un dolor a Dios en su corazón. Y no estamos hablando del órgano. El Señor Dios no es como nosotros. Dice que Él es espíritu. Por eso un versículo después dice: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente Él es carne. Entonces vemos la infidelidad del hombre hacia Dios. No es fiel con Dios, no busca de Dios, no busca hacer lo bueno. Ahí mismo en este pasaje, en un versículo antes, dice que empezó a practicar lo malo. Ya tenía el conocimiento del bien y del mal, pero empezó a practicar lo malo y le causa un dolor a Dios. O sea, no es malo que haya aprendido, pero hay que hacer lo bueno. Entonces, a partir de hoy, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Si yo sé que el resultado de mi conducta va a tener un efecto en mi hijo, en mi hija, lo va a afectar, tengo que corregir mi conducta. A ver, hijo, yo te he enseñado, pero soy inconstante en lo que hago. A ver, hija, te he enseñado, pero soy inconstante en lo que hago. Hay que ser constantes.
Fíjense, hermano, yo no sé si lo alcanzamos a entender, pero rápido, no un versículo, sino rápidamente un ejemplo. Hermano, ¿usted a qué hora se levanta a diario? A la hora que se levante. ¿Se levanta a las 10 de la mañana? Pues diario, a las 10, a las 10, a las 10, a las 10. A lo mejor algún día se le llega a pasar, pero diario, sea constante. Si se levanta a las 7 de la mañana, sea constante. Pero si no es constante, va a transmitir esa inconstancia. La palabra de Dios dice de doble ánimo. Entonces va a enseñar al niño que no sea constante. Y el niño después ya no lo va a poder transmitir. Entonces transmitimos algo, pero somos inconstantes en transmitirlo. Y Dios quiere que seamos constantes en lo que transmitimos, porque esto sirve para bendecir a nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que seamos como Dios. Ahorita vamos a verlo rápidamente. Vamos a ver 2 versículos y lo vamos a buscar. Está en Efesios, en el capítulo 5, versículo 1, y nos dice así nuestro Dios. Efesios 5:1. Sed pues imitadores ¿de quién? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La imitación no es mala, pero depende a quién imitemos. Un ejemplo rápido es como cuando usted alguna vez ha copiado. No se sienta ofendido. Pero si alguna vez ha copiado, no es malo. El problema es qué fue lo que copió. Si iba a la escuela y resulta que se sentaba junto al niño que llevaba 6, o que era el lugar 25 dentro del grupo, y usted le copió al niño que iba en el lugar 25, usted copió mal. Y por haber copiado mal, el resultado ha sido ese. Dirán, no, yo no copiaba, yo era bien inteligente. Qué bueno. Tampoco se vaya al otro extremo, se vuelve soberbia. Tenemos que guardar un equilibrio con Dios. Y el propósito, dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Bueno, si hemos copiado alguna vez, vamos a copiar, pero vamos a copiar bien. Vamos a imitar, pero vamos a imitar bien. Si el niño va a la escuela y está imitando a otro que llega temprano a la escuela, que lleva ya no el primero, el segundo lugar en el grupo, qué bueno, hijo, vas bien. A ver, dime a quién le estás copiando. A lo mejor al segundo. Bueno, vas bien. Pero si le está copiando al que se va de pinta, si le está copiando al que no hace la tarea, si está copiando o está imitando mal. A ver, hijo, ¿en qué me estás imitando? ¿Eres como yo de grosero? Estás mal. Si estás haciendo cosas mal como yo las estoy haciendo, estás mal. Tú tienes que hacer esto. Ven, hijo, te voy a ayudar y yo voy a tratar de corregir mi conducta. ¿Sí me explico? Porque Samuel enseñó a sus hijos. No es malo. Les enseñó el servicio. No es malo. Pero no les exigió. Y lo vemos en Hebreos. Hebreos dice, si veneramos a nuestros padres naturales, ¿cómo no obedecer al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque es mucho mejor. Entonces, por eso nos dice este versículo de Efesios 5:1. Sed pues imitadores, ¿de quién? De Dios, como hijos amados. Imitamos a nuestros padres, pero nuestros padres nos fallaron, nuestros padres tienen limitaciones como un ser humano. Por eso es importante la paternidad. Y nuestro Padre es Dios. Por eso dice que imitemos, sed imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a imitar, pero vamos a imitar a alguien que vale la pena. Si ustedes me ven por ahí que paso con el carro, no me imiten. Si ven que por ahí paso y el carro voló porque me brinqué el tope, no me imiten.
Si me ven mis hijas que voy manejando y paso y le digo de cosas al otro porque se me atravesó, no me imiten. Dios dice, Hebreos, en el libro de Hebreos donde vimos, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La conducta que tiene la ha llevado a buenos resultados, imita su fe, si no, no la imites. Dios nos habla de imitación. Seguimos en otro pasaje y vamos a ver en el libro de Corintios, en la primera epístola de los Corintios, en el versículo 11, capítulo 11, versículo 1, y Dios nos sigue hablando de imitación. Dios nos habla de imitación porque Dios quiere que imitemos cosas buenas. El apóstol Pablo le habla a los Efesios. En el de Hebreos no se sabe quién es el autor, pero en el capítulo 1 dice Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, hoy nos habla a través de su Hijo, de Jesús. Así es que el autor de ahí es Jesús. Y este versículo de Corintios nos dice el Señor, capítulo 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, imita a Dios, imita al Hijo, imítalos. Hay que imitarlos, pero ¿en qué los vamos a imitar? En las cosas buenas, haciendo cosas buenas. Ya vimos que el árbol del cual comió Eva y Adán fue del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, de las dos cosas. Hermano, usted y yo, gracias a Dios, tenemos al alcance también ese árbol. ¿Conoce lo malo? No, ¿verdad? No, puras cosas buenas. ¿Sí conocen lo malo? Sí. ¿Y lo bueno? Amén. Sí. ¿Conocen lo malo? Sí. ¿Y lo bueno? Amén. Eso sí es bueno. Pero a veces conocemos lo malo y conocemos lo malo y lo bueno, pero practicamos más lo malo que lo bueno. Veíamos en un servicio anterior, les hablaba de comodidad y conveniencia. Y veíamos que la comodidad es buena o es mala. La comodidad es mala. La comodidad es quedarse en camitas a las 10 de la mañana. Es mala. Levantarse temprano es bueno o es malo. Es bueno por muchas cosas, pero para unos es malo por su salud, porque no duermen sus 10 horas de rigor. ¿Sí? Bueno, entonces veíamos comodidad y conveniencia. Y este versículo nos dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo, de Cristo. Imitadores de mí. ¿Cómo? Hay veces que hay que ser sencillo, pues sea sencillo, imitador de Jesús. Sed agradecido. El Señor Jesús, Él nos enseñó todo lo que podamos aprender. La imitación es buena. ¿Por qué llegamos a Jesús? Llegamos a Jesús porque si a alguien buscó imitar el Señor Jesucristo, fue imitar a Dios. Él le dijo al pueblo y a usted y a mí, ustedes tratan de hacer lo que no ven. Yo hago lo que he visto de mi Padre. Entonces, hermano, lo que usted haya visto, y como no ha visto a Jesús, como no hemos visto a Dios, pues entonces debemos ver un ejemplo el cual nos lleve a hacer buenas cosas. Y vamos a ver un versículo más, con este vamos a terminar. En la tercera epístola de Juan, bueno, no, vamos a ver Juan, sí, tercera epístola de Juan, es un capítulo nada más. Tercera epístola de Juan, y el versículo 11 nos dice el Señor, si lo tienen, tercera de Juan, versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Vemos a un discípulo, al apóstol Pablo. Vemos a otro discípulo, a Juan. Vemos el otro, el del apóstol Juan,
dice que seamos imitadores de Él como el de Cristo. Efesios nos dice que somos imitadores de Dios, como hijos de Dios, como hijos amados. Y el apóstol Juan también dice: sed imitadores, que imitemos lo bueno, porque el que imita lo bueno es que tiene algo de Dios. ¿En qué le vamos a imitar? En hacer lo bueno. Es lo que Dios quiere. Dice: porque el que hace lo bueno tiene a Dios, está imitando a Dios, conoce a Dios. Pero el que hace lo malo no ha conocido a Dios. Es lo que Dios nos va enseñando. Gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad. Entonces la imitación es una bendición a nuestra vida. Hermanos, Dios les bendiga y Dios les siga guardando.